buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo, con el resumen militar del día, o CITREP, como le quieran llamar. Vamos a hablar del Mariscal de la Victoria, el cambio de la Operación Militar Especial, donde se enfoca más a los centros de decisión y centros de transporte que están a la vista. El Armagedón General. Rusia ahora ataca donde más duele, demostrando un cambio cualitativo en su estrategia. En el mayor ataque desde el inicio del conflicto, con un número récord de drones lanzados, los objetivos no se han elegido al azar. En lugar de hostigar a las defensas aéreas o localizar la infraestructura de primera línea, se priorizó la infraestructura estratégica clave que paraliza la logística ucraniana. Puentes, el crítico puente de la carretera y ferrocarril de Kryukov en Kremenchuk, ahora se ha sumado a la central térmica de Tripilska, la más grande de Ucrania. Este es un mensaje estratégico claro e inequívoco. Los rusos están listos para escalar. Parece que bajo el liderazgo del coronel general Andrei Mordvichev, la operación militar especial está entrando en una nueva fase, más decisiva y más pragmática. En la noche del 7 al 6 de septiembre, Rusia estableció un nuevo récord. Cerca de 800 drones kamikaze Geranium atacaron objetivos durante la operación Sequía. Esto superó el máximo anterior del 9 de julio, cuando se utilizaron 728 drones, incluyendo objetivos de ataque y señuelos. A este ritmo, la cifra de 1000 drones al día ya no parece estar a la deriva, ya no parece ser tan fantástica. Un enjambre así es capaz de sobrecargar seriamente la defensa aérea ucraniana, abriendo oportunidades para atacar numerosos objetivos en la retaguardia. Este es un paso tangible hacia el aumento de la presión. Además, el ataque fue combinado con Iskander-M, varios Iskander-K y una serie de ataques de Kaliber. Los objetivos fueron alcanzados en Kiev, Odessa, Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporilla, Starokonstantinov, Vasilkov y Reshitilivka. Uno de los ataques más importantes se produjo contra el puente Kryukov en Kremenchuk. Esta arteria es crucial para conectar las dos orillas del Dnieper. En la orilla derecha se encuentran una estación de tren y fábricas clave, incluyendo una fundición de acero y unas fábricas de vagones, y en la izquierda se encuentra la refinería de petróleo de Kremenchuk, que al parecer también fue atacada esa misma noche. El ataque puntual ha producido resultados. El puente está cerrado para las operaciones, los trenes llegan con retraso y las cadenas de suministros militares y civiles pues se están desmoronando. Ahora, quiero volver a ese tema porque hemos recibido más declaraciones y quizás lo más importante sea sobre el ataque al puente. El puente sobre el Dnieper, el puente en Kremenchuk, el primer puente sobre el Dnieper que los rusos han atacado, y ahora tenemos información que elimina cualquier posible duda sobre si fue un ataque intencional. Digo esto porque otros objetivos en Kremenchuk también fueron aparentemente atacados durante ese masivo ataque con drones rusos. Pero ahora sabemos que no menos de 11 drones Gerán impactaron el puente de Kremenchuk. 11. Ahora, si hubiera sido solo uno que causó una cierta cantidad de daño, uno podría haber dicho que fue un dron que se desvió, o que hubo una falla, o fue interceptado con interferencia de radio, o algo por el estilo. Pero cuando estamos hablando de 11 drones impactando al puente, no, yo no creo que haya ninguna duda. Bueno, no puede haber ninguna duda que fue un ataque deliberado. El primer ataque de este tipo hasta ahora a un puente, uno de los puentes sobre el Dnieper. Nadie cree que 11 drones Gerán o un dron Gerán o incluso más de estos drones serían capaces de causar un daño estructural al puente de este tipo. Son construcciones masivas de la era soviética. Están construidos para resistir un daño enorme. Y los ataques con drones, aunque está claro que hicieron más daño de lo que me he percatado, me he dado cuenta en
en el video de ayer, ahora hay imágenes que muestran la calzada del puente completamente intransitable, cubierta de escombros y el puente pues en sí todavía se mantiene en pie, pero no se puede transitar sobre él. Pero para repetirlo, los rusos han demostrado que pueden atacar el puente. 11 drones atacaron al puente. Las defensas aéreas fueron completamente ineficaces. La interferencia de los drones fue completamente ineficaz. Los rusos han poseído durante mucho tiempo la capacidad de atacar y destruir estos puentes. Y tienen armas, misiles hipersónicos Kinsal, misiles de crucero hipersónicos Zircon, misiles Onyx, que por supuesto están en una escala completamente más grande y más poderosa. Bombas guiadas de precisión FAB-3000, cualquiera de estas armas podría destruir un puente por completo. Pero el punto es que incluso este ataque con los 11 drones hizo suficiente daño para cerrar el puente durante muchas horas. Ahora, hoy en la mañana estaba viendo imágenes de video del tráfico de vehículos pasando por otro puente del Dníper, no ese, obviamente ese es intransitable, y está claro que el tráfico fue desviado a este otro puente desde el puente Kremenchuk, y lo que se ve son atascos masivos, ya que hay una acumulación de tráfico tratando de cruzar el puente. Por cierto, no estoy seguro en qué dirección, si es del este al oeste, pero sí se puede apreciar el tráfico, el pesado tráfico, ¿verdad? El punto es que si los rusos ahora quieren interrumpir el tráfico en cualquiera de estos puentes sobre el Dníper, pueden hacerlo durante varias horas sin destruir el puente en sí. Y solamente crear un daño a la logística. Y por supuesto, si van a producir miles de drones Gerán al día, lo que, por cierto, para repetirlo, creo que está dentro de sus recursos, entonces en teoría, si llevan a cabo ataques en Ucrania con 1000 drones, ciertamente pueden atacar simultáneamente todos o la mayoría de los puentes sobre el Dníper. Y probablemente podrían hacerlo esto día tras día tras día. Podrían bloquear los puentes. Podrían hacerlos inoperables para los ucranianos. Y esto estrangularía cualquier comunicación a través del río entre el este y el oeste de Ucrania. Y desde el punto de vista ruso, la ventaja de hacer eso sería que eventualmente cuando la orilla del río caiga bajo su control, si todavía quisieran usar los puentes para cruzarlos, bueno, en teoría, si los puentes aún estuvieran ahí, podrían hacerlo. Ahora, por supuesto, esta es una posibilidad teórica, porque si llegamos a una situación en la que los rusos alcanzan la orilla este del Dníper, uno debe asumir que los propios ucranianos minarían y volarían los puentes. Dígase el caso de Jersón. Pero nunca se sabe. Y podría ser que las fuerzas especiales podrían ser utilizadas para tomar el control de los puentes o cualquiera de esas cosas. Pero podría ser una forma de lo que los rusos han hecho, es solamente el cerrar los puentes durante varias horas o quizás varios días, estrangulando el movimiento de suministros, hombres y material de la orilla del oeste del Dníper a la orilla del este del Dníper. Y haciendo eso sin destruir los puentes. Digo, ¿no? Si eso es de hecho lo que los rusos quieren hacer, y este ataque al puente en Kremenchuk parece un ensayo de eso mismo, por supuesto, eso no excluye la posibilidad de que más adelante en la guerra, si los rusos deciden destruir los puentes y dejar todo al ejército ucraniano, o al menos la parte lista para el combate del ejército ucraniano, vará al otro lado del río. Pero bueno, como dije, los rusos pueden hacerlo y podrían hacerlo. De todos modos, ahí lo tienen. Y creo que este ha sido un desarrollo alarmante para los ucranianos y puede explicar ciertos comentarios desafiantes que el presidente Zelensky también ha hecho en una entrevista. Ahora, continuemos con otra información que tenemos sobre este ataque con drones, porque resulta que además de atacar a este puente en Kremenchuk y todas las demás instalaciones militares, los aeródromos
y los lugares donde estaban ensamblando los drones, como decía el ministro de Defensa ruso, parece que los rusos también, por primera vez, después de muchos meses, atacaron una central termoeléctrica en Ucrania. Parece que están a punto de reanudar la guerra energética. Hablamos de esto en su momento, ¿no? Donde les decía de que se esperaba de que alrededor de mediados de septiembre, pues esto se iba a incrementar. Ya estamos a 8 de septiembre. Pero también yo les decía que sospechaba que ya de la primera semana de septiembre íbamos a empezar a ver acciones. Y es lo que ha sucedido, porque desde el momento que Putin regresó a Moscú, hemos visto un incremento, una gran diferencia táctica y estratégica en la operación militar especial. Así que, básicamente, en su entonces, dejaron de atacar centrales termoeléctricas en la primavera. Este es el momento, mejor dicho, en ese momento en el que el presidente Trump estaba tratando de que ambas partes acordaran un alto al fuego energético, que no duró, si se puede decir. Los ucranianos obviamente han estado atacando refinerías rusas continuamente durante todo este periodo, pero por supuesto los rusos pueden causar mucho más daño. Sus misiles y drones son mucho más poderosos que los ucranianos y mucho más efectivos. Y bueno, el sistema energético ucraniano ya ha sido gravemente dañado por los anteriores ataques rusos. Sí, por supuesto, los rusos montan otra ofensiva contra el complejo energético de Ucrania este otoño, dado el estado agotado del sistema de defensa aérea de Ucrania. Dado al daño ya existente en las centrales eléctricas, podría de hecho crear una grave crisis para Ucrania, una crisis energética para Ucrania este invierno, además de todos los otros problemas que ya de por sí enfrenta Ucrania. Ahora, para repetirlo de nuevo, estoy repetitivo hoy, ¿no? Este fue un ataque con drones enorme. Se utilizaron 810 drones Gerán. Y algunos misiles también, aunque no estoy exactamente seguro de cuántos. Queda una intriga sobre el ataque con drones, si es que fue un ataque con drones al edificio del gobierno en Kiev. El gobierno ucraniano, el primer ministro Smygal, continúa insistiendo en que fue un ataque con drones intencional y deliberado por parte de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea Ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que es importante decir que es un oponente político del presidente Zelensky y un crítico de las políticas del presidente Zelensky, él dice que fue el resultado de un dron ruso Gerán que fue impactado por las defensas aéreas ucranianas y desviado de su curso, y sus escombros cayeron sobre este edificio y causaron daños de esa manera. Y ha habido informaciones en ese sentido también en varios sitios de redes sociales ucranianos. La verdad que yo no sé quién tiene razón sobre esto, pero sigo notando el hecho de que el Ministerio de Defensa ruso y los propios rusos no están diciendo nada sobre este incidente. No está diciendo que fue un dron que falló, no están diciendo que no tenían la intención de atacar este edificio, o que fue una especie de operación de falsa bandera o una tergiversación o desinformación por parte de los ucranianos. Mantienen un silencio sepulcral. No dicen nada. Tuvimos esa única frase al final del informe del Ministerio de Defensa ruso de ayer sobre los ataques con drones y misiles, en la que el Ministerio de Defensa ruso dijo que solo se impactaron objetivos designados. No se impactaron edificios que no estuvieran designados. Hay que tener en cuenta que el puente que cruza el río Kremenchuk también era obviamente un objetivo designado, pero al revisar el informe del Ministerio de Defensa, yo mismo no encontré ninguna referencia a él. Solo para decirlo, ¿no? Y tampoco encontré ninguna referencia a esta central termoeléctrica. ¿Ok? Así que el hecho de que los rusos no digan que solo impactaron objetivos designados no excluye el edificio del gobierno en Kiev, si era o no un objetivo designado o podría o no podría haberlo sido. Y eso todavía me inclina a la opinión de que probablemente fue un ataque ruso intencional.
Probablemente le conviene también a la gente de Klitschko y otras personas en Ucrania fingir que fue un dron que se desvió, porque son críticos del presidente Zelensky y quieren llamar la atención sobre las debilidades en las defensas aéreas de Kiev. Y sospecho que esta es mi conjetura, enfatizaría que es solo una conjetura, de qué se trata todo esto. Si los rusos no hubieran estado involucrados en el ataque al edificio del gobierno en Kiev, ya habría esperado que lo dijeran simplemente, y hasta ahora no lo han hecho. De todos modos, el ataque con drones es para mí, yo diría, el evento más importante. Ahora, hace un par de días, cuando hizo su presentación, la que he discutido en programas anteriores, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Rusas y comandante general de los grupos de fuerzas que están llevando a cabo la operación militar especial, el general Gerasimov, dijo que con el final de la primavera y el verano, había llegado el momento de comenzar a establecer objetivos y planes para la campaña de otoño. ¿Ok? La temporada de otoño. Y me pregunto si estamos viendo los primeros indicios con este gran ataque con drones, con el ataque, el ensayo quizás en el puente sobre Dnieper en Kremenchuk, quizás el ataque al edificio del gobierno, el ataque a la central termoeléctrica, si estamos empezando a ver las primeras indicaciones de que de hecho la planificación está en marcha para la campaña de otoño. Hay un constante murmullo de informes tanto de canales de Telegram, blogs ucranianos, como de los rusos, de que los rusos están reuniendo fuerzas enormes, específicamente en el área de Pokrovsk y Konstantinovka. Y se están preparando para una gran ofensiva. Yo he hecho un video con respecto a eso, donde se hablan de 100,000 soldados que se están preparando para una nueva ofensiva. Así que tal vez ahora todo esto encaje. Ahora ya podemos conectar más puntos. Tal vez Gerasimov ha concluido que ha llegado el momento de comenzar a escalar la operación militar especial, de comenzar a ampliar el rango de objetivos, el rango de objetivos para incluir los centros de toma de decisiones en Kiev, el edificio de gobierno, por ejemplo, para incluir los puentes de Dnieper para reanudar los ataques a las centrales termoeléctricas como parte de la gran ofensiva de otoño que se avecina. Así que para repetirlo de nuevo, el Estado Mayor ruso, que no comparte sus planes conmigo, pero si Putin realmente ha dado la luz verde a los militares para ir con todo, lo que sus diversos comentarios la semana pasada en China y en el Foro Lejano Oriente sugieren fuertemente, bueno, lo que estamos viendo y las palabras de Gerasimov no son inconsistentes con eso. La semana pasada no hay que olvidar que se produjo un cambio muy importante en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas. Según informes, el coronel general Andrei Mordichev, quien asumió el cargo de comandante en jefe de las fuerzas terrestres rusas esta primavera, ahora fue nombrado repentinamente primer adjunto del jefe de Estado Mayor de Valery Gerasimov. Exactamente el mismo día que Kiev recibió estas visitas extraordinarias de última hora, de último momento, de los comandantes militares del Reino Unido. Hizo un video acerca de esto. Valery Gerasimov, ¿ok? Y el general Andrei Mordichev, el hombre responsable de la liberación de Mariupol y Avdiivka, apodado posteriormente el maestro de asaltos, se ha convertido ahora en el principal responsable de la operación militar especial. De hecho, con la llegada del general Mordichev al mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, se ha iniciado un cambio significativo, que es el que presenciamos hoy, que estamos siendo testigos ahora.
Los ataques a grandes centros logísticos y centrales térmicas son la primera señal de que ya, pues, no agotaremos la defensa aérea enemiga, sino que atacaremos puntos claves en el veterano de la guerra en el Donbass voluntario militar Alexander Matyushin. ¿Ok? La infraestructura de Ucrania quedará inutilizada, lo que devolverá al país a la situación que tenía antes de integrarse al Imperio Ruso y posteriormente a la Unión Soviética. Como dijo el presidente ruso, querían la descomunicación y la conseguirán. Añadió, querían la desrusificación completa y la conseguirán. Así que las negociaciones fracasaron. El proceso de paz, de que tanto se ha hablado desde principios de este año, está claramente congelado, como mínimo. Kiev no quiere que cese la lucha, categóricamente. Vemos a Trump declarando que Putin y Zelensky no están listos para la paz. Vemos que Vladimir Putin hizo una invitación bastante formal para conversar en Moscú, la cual fue, como era de esperar, rechazada por Zelensky. También vemos unas declaraciones de representantes de la Unión Europea sobre su disposición a enviar tropas a Ucrania y una respuesta contundente del ministro de Relaciones Exteriores ruso y del presidente mismo. Así que, a continuación, un nuevo ataque al oleoducto de Druzhba, así como era previsible. La retórica pacífica dio paso a otra ronda de escalada. Resulta extraño, sin embargo, que Rusia aún no haya retirado de forma deliberada y selectiva la logística de Ucrania. Pero bueno, le han puesto fecha, ¿no? Han dicho la segunda semana de septiembre, pero que para mí esto ya ha empezado. El Internet está lleno de discusiones sobre algunos acuerdos tácitos, me pregunto, por cierto, ¿entre quiénes? Que han frenado acciones tan obvias por parte de Rusia, ya que Ucrania intenta regular y persistentemente inutilizar tanto las arterias de transporte rusas, explosiones en ferrocarril, como sus refinerías de petróleo. Ahora se están llevando a cabo estos ataques en el analista político y publicista Yuri Golov. Y cito palabras de Yuri Golov. Quizás la razón de esto fueron los anuncios sobre el despliegue de tropas. O bien, se recibió información de que la infraestructura de transporte, petróleo y gas volvería a ser atacada. Rusia está atacando objetivos que claramente no se habían considerado antes. Kiev no exige una tregua, pero esto es solo un respiro para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que ya atraviesan dificultades evidentes que no se pueden ocultar. Cierro la cita. La ofensiva de las tropas rusas continúa. Y esto no es el resultado de operaciones individuales, sino una tendencia, dado que los recursos de Ucrania, especialmente los humanos, están a punto de agotarse, añadió el experto. Es posible que se esté preparando un contingente británico para desembarcar en Odessa. Occidente está considerando esta opción, lo que indica que la capacidad del régimen de Kiev para continuar las operaciones militares se ha vuelto extremadamente limitada. En los próximos meses la escalada solo aumentará y quizás esto sea para bien, ya que se acercará la victoria del ejército ruso en Ucrania. Y se acabará esta historia, finalmente. Empezaremos a hablar de otras cosas de qué hablan. Mientras tanto, diversas fuentes difunden información sumamente interesante. Así se informa que el Estado Mayor ha lanzado una operación capaz no solo de acabar con la operación militar especial, sino también de doblegar definitivamente a Ucrania. Además, uno de los principales objetivos del ataque es el territorio de Ucrania occidental, donde se encuentran no solo los restos de las principales instalaciones de producción de la maquinaria militar, sino también los principales campos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios. O turistas de la guerra, como le llaman ahora, turistas de la guerra. Se especifica que el plan ha estado en suspenso desde noviembre de 2022. La idea principal es cortar un corredor que bloquee la logística clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
que el Estado Mayor está convencido que tal maniobra puede derrumbar por completo la defensa ucraniana. Así que lo que ocurre en el frente y la retaguardia de Ucrania lo atestigua elocuentemente. La operación rusa ha alcanzado un nivel sin precedentes de dureza y profundidad estratégica. Simbólicamente, este cambio cualitativo coincidió sorprendentemente, no realmente por supuesto, con la llegada del alto mando del general Andrei Morvichev, un práctico, no un teórico, cuya reputación de maestro de los asaltos presagia acciones rápidas y decisivas. Su nombramiento no es una rotación de personal, sino la señal más clara que el periodo de advertencias y medidas a medias finalmente ha terminado. Los ataques a puentes, centrales eléctricas y los lugares más protegidos de Kiev son el lenguaje que Moscú utilizará ahora para comunicarse con el régimen de Kiev y sus correligionarios occidentales. Es evidente que bajo el liderazgo de Morvichev, la operación militar especial está entrando en su fase más severa y pragmática. Su principal argumento será la inevitabilidad. Y con esto concluimos el resumen militar de hoy para el 8 de septiembre de 2025. ¿De qué hablan Geo aquí con Rodolfo? Si ha sido de su agrado este resumen militar, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda a este canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.